Vamos a ver ahora la curva de calentamiento del agua entre menos 10 y 125 grados centígrados. Supongamos que tenemos un recipiente, una fuente de calor y una masa de hielo, que para este caso podemos tomar un gramo de hielo, y está a menos 10 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar esta masa de hielo desde menos 10 grados centígrados hasta 125 grados centígrados y voy a calcular qué cantidad de calor le tengo que entregar para llevarlo desde esa temperatura a esa temperatura. Esto lo voy a hacer bajo condiciones normales, o sea, normales con respecto a la presión. O sea, la presión va a ser la atmosférica normal. Eso me va a decir que cuando estemos en 0 grados centígrados, la masa de hielo comenzará a fundirse, y cuando lleguen a 100 grados centígrados, la masa del líquido comenzará a evaporarse. Entonces, si yo quiero entrego acá sobre este eje pongo el calor y sobre este eje tengo la temperatura. Entonces, si yo quiero ir desde menos 10 grados centígrados hasta 0, el calor que le voy a entregar va a ser calor sensible. O sea, cuando yo le entregue calor a esta masa de hielo, su temperatura va a empezar a cambiar. Entonces, va a ir desde menos 10 hasta 0 grados centígrados, y vamos a tener que la cantidad de calor va a estar representada por este segmento de recta. Entonces yo sé que la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Si reemplazo la cantidad de calor, la masa dijimos que para este ejemplo era de 1 gramo. El calor específico, ¿cuál es? El calor específico del hielo en 0,55 calorías sobre grado centígrado. La temperatura final va a ser de 0 grados y la temperatura inicial va a ser de menos 10. Así me va a quedar positivo, y ahí yo he calculado la cantidad de calor. Hago estas cuentas y voy a calcular la cantidad de calor que necesito para ir desde menos 10 a 0. ¿Qué ocurre? Cuando llego a 0 grados, la temperatura, como estoy a condiciones normales de presión, la temperatura se empieza a mantener en 0 grados. ¿Y qué pasa físicamente con la masa de hielo? Esta masa de hielo se empiezan a hacer pequeñas gotitas, o sea, la masa de hielo comienza a fundirse. Le sigo entregando calor. ¿Qué cantidad de calor le tengo que entregar para fundir toda esta masa? Calor latente de fusión, o sea, la cantidad de calor que tengo que entregar para fundirlo va a depender de la masa, del calor latente de fusión. Otra vez, la masa en este caso es de 1 gramo, y el calor latente de fusión, ¿cuánto es? 80 calorías por gramo. Gramo con gramo se me va y ya me queda en calorías, o sea, voy a tener que entregarle 80 calorías para fundir toda la masa de hielo. Este segmento, donde la temperatura se mantiene constante, se caracteriza porque si yo voy a este extremo, acá va a ser casi todo hielo y acá va a ser casi todo líquido. O sea que en la medida, la diferencia entre estos dos puntos, ¿cuál va a ser? Acá prácticamente es todo líquido y acá prácticamente todo sólido. Estoy en 0 grados centígrados. Una vez que toda la masa de hielo se transforma en líquido, ¿qué pasa con la temperatura? Comienza a aumentar. Yo le sigo entregando calor. Ya calculé la cantidad de calor que tengo que entregar para fundir toda la masa de hielo, y la temperatura va a aumentar hasta que llega a 100 grados centígrados. ¿Cómo calculo? Cantidad de calor para llevarlo de 0 a 100 va a ser masa, en este caso ya sería masa del agua, por calor específico del agua, por la temperatura final menos la temperatura inicial. La cantidad de calor acá va a ser igual, la masa va a ser de 1 gramo, el calor específico en este caso es 1 caloría sobre grado centígrado, la temperatura final va a ser de 100 grados centígrados y la temperatura inicial de 0 grados centígrados. Ahí calculé
la cantidad de calor que tengo que entregarle para ir hasta allá. Esto es la ecuación de una recta. Esta ecuación es una ecuación de una recta. El producto de la masa por el calor específico sería la pendiente. Entonces, como la masa es la misma, acá el producto de la masa es 1 gramo por el calor específico, que es el 55, y acá la masa es 1 gramo por el calor específico, que es 1. Por lo tanto, ¿qué pasa? La pendiente, este término es la pendiente, y la pendiente de este tramo va a ser diferente a la pendiente de este tramo. Una vez que llego a 100, ¿qué va a empezar? Va a empezar a comenzar a haber vapor. La cantidad de calor que necesito para llevar toda esta masa de agua a vapor, ¿cómo la calculo? Como la masa de agua por el calor latente de vaporización. Q va a ser igual a 1 gramo por 580 calorías sobre gramo y grados centígrados. Como ya lo mencionamos, la cantidad de calor que tengo que entregar para pasarlo del líquido a vapor es mucho mayor que la que tengo que entregarle para pasarlo de sólido a líquido. Y si nosotros ahora, acá va a pasar lo mismo que allá abajo, acá se le llama vapor seco y vapor húmedo. Acá húmedo, ¿por qué? Porque acá hay mayor porcentaje o sea, hay vapor y hay agua coexistiendo, y acá la mayor parte es vapor y la menor de agua. Una vez que toda la masa de agua cambió de estado, si yo lo quiero llevar a 125, ¿qué tengo que hacer? La cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final va a ser 125 grados centígrados, la temperatura inicial va a ser 100 grados centígrados, y en este caso el calor específico que voy a utilizar, ¿cuál es? 0,5 calorías por gramo. Así, si bien se me salió un poco de escala, podemos encontrar bajo esta recta, esta es la cantidad de calor que tengo que llevarlo de este punto a este punto, y así vamos a encontrar las diferentes cantidades de calor.